Mis saludos, gracias por estar nuevamente en mi canal. Hoy vamos a abordar el tema de sistemas de combustión, pero este tema va a estar dividido en dos clases, incluso estoy pensando si en dividirlo en tres, porque el de combustibles líquidos relacionado con quemadores y atomizadores es un poco extenso, pero vamos a ver qué decir. Sistemas de combustión es válido para calderas que utilizan combustible sólido o que utilizan combustible líquido y cambia sus características de uno a otro. Eso es lo que vamos a ver hoy y es importante que podamos entender en lo relacionado con los combustibles sólidos, que es lo que fundamentalmente vamos a tocar hoy, cómo es el comportamiento de estos sistemas de combustión y cuáles pueden ser las dificultades que nos vamos a encontrar. Así que mi saludo y adelante. Las calderas de vapor, en sentido general, ya lo habíamos visto, la función del generador de vapor y de la caldera es aprovechar el calor que se libera mediante el proceso de combustión a partir de la energía del combustible y desarrollar una generación de calor que se pueda ir transfiriendo, o sea, se pueda transmitir de diferentes formas a lo largo del sistema de la caldera hacia el agua y que esto permita la evaporación en las calidades, títulos de vapor y cantidades necesarias. Sin embargo, la mayor parte de la generación de calor o la mayor efectividad se puede lograr obviamente en el horno. Ya habíamos hablado en clases anteriores de cómo se incrementaron las superficies de transferencia en lo relacionado con las paredes de agua, que son muy utilizadas prácticamente en todas las calderas que generan grandes cantidades de vapor en estos momentos. Pero esto hace que el horno, el hogar de la caldera, tome una preponderancia vital en el funcionamiento de la caldera, porque es ahí donde se desarrolla la combustión, la mayor cantidad de calor y que de forma radiante empieza a transmitirse a las paredes de agua y a lo largo del sistema de combustión. Es obvio que el calor sensible de los gases que se mueven en todo el interior de la caldera, que llega a los recalentadores, a los precalentadores, a los economizadores y a los calentadores de aire, pues eh, sea efectiva esta transferencia de calor a través de todo el sistema de gases hasta la salida de los mismos. A través del tiempo, los hornos en las calderas han sufrido modificaciones y se han venido desarrollando para la quema de combustible. Ahora, aunque los hornos en sentido general presentan características semejantes, aunque no iguales, los hornos para combustible sólido presentan algunas diferencias que deben ser consideradas y que deben ser vistas y entendidas en el funcionamiento de las calderas que trabajan con combustible sólido y así como el sistema de alimentación para la combustión en el interior de la caldera de estos combustibles sólidos. Aunque puede pensarse que el horno es un espacio donde se quema combustible, tiene determinados niveles de complejidades que deben entenderse con claridad. Primero debe garantizar el régimen térmico para la ignición del combustible. O sea, el horno debe mantener las condiciones propicias para que el combustible que se inyecta, se introduce al horno, al hogar de la caldera, se queme y se mantenga la combustión permanente, ya que una combustión intermitente pues no va a permitir el buen funcionamiento de la caldera, va a ser una caldera que va a trabajar muy ineficiente y con muchos problemas.
Por lo tanto, si el horno no tiene como tal las características térmicas y mecánicas y de aerodinámica para que se mantenga la calidad de la combustión en la caldera, pues sencillamente la caldera no va a funcionar. De otra manera, también el horno tiene que permitir la entrada del aire necesario para la combustión, bien sea el aire primario que puede venir con el combustible o bien sea el aire secundario, pero tiene que entrar con facilidad al interior del horno y con la aerodinámica necesaria para producir la turbulencia y la mezcla, asegurar la mezcla del aire y el combustible. Las dimensiones del horno deben ser también que den tiempo y permitan que se desarrollen las reacciones de combustión. Un horno muy pequeño pues no va a permitir que este proceso se desarrolle y lo que va a suceder es que se va a enfriar combustible y se va a perder el combustible a lo largo de su trayecto en el interior de la caldera. Y un horno extremadamente grande pues puede no asegurar la transferencia de calor a las partes de la caldera que componen el sistema de recepción de calor y transmisión al agua. Al mismo tiempo, la construcción del horno debe permitir la extracción satisfactoria de los gases, ese es otro tema, o sea, no se gana nada con que se efectúe la combustión, que se haga de manera eficiente. Si después la salida de los gases no es posible, entonces tiene que haber un flujo de gases que esté acorde a la cantidad de calor que se va generando, a la cantidad de gases que se van generando con el proceso de combustión y que al mismo tiempo estos tengan la salida necesaria. Por eso cuando una caldera tiene ensuciamiento en sus sistemas de transferencia de calor, o sea, recalentadores, sobrecalentadores, como ya he explicado, etcétera, pues esto lo que va a hacer es que va a afectar el trabajo de la caldera porque va a romper el balance térmico inicial de la caldera y la eficiencia de la misma va a ser muy pobre, incluso puede llegar hasta bloquearse y a no poder generar la cantidad de vapor que está previsto. Y por último, debe permitir la instalación, el acoplamiento y el funcionamiento de los sistemas de inyección de combustible. Y además hay que decir que sea en el caso de los combustibles sólidos, pues con más razón, porque además de permitir la entrada del combustible de la manera que vengan sea en parrillas, sea en parrillas móviles o sea pulverizado, pues también tiene que permitir la salida de las cenizas con facilidad, porque de lo contrario será necesario parar el horno para la extracción de la ceniza. Y esto es lo que vamos a ver más adelante. Para los combustibles sólidos, en general, se utilizan dos tipos de horno. El horno de parrilla, digamos que fue de los primeros tipos de hornos que empezaron a usarse para los combustibles sólidos en las calderas de vapor. En el video he incluido un corto video de cómo se manipula el carbón, en este caso, como combustible sólido para esta caldera, cómo se manipula para encenderla, para operarla y para la extracción de ceniza en el horno. Estos son hornos de parrilla. Hay otros tipos de hornos que son hornos de cámara, que son los hornos que se utilizan cuando estamos hablando de combustibles sólidos pulverizados, que se atomizan, digamos, de manera semejante a lo que pudiera ser un combustible líquido, son atomizados en finas partículas y prácticamente se queman en suspensión. Los combustibles de parrilla normalmente pueden trabajar o nos los vamos a encontrar trabajando con bagazo, con chispas de madera, con hulla, con carbón en general, pero no otro tipo de combustible sólido. Son los que comúnmente nos estamos encontrando hoy en día en las calderas que trabajan con combustible sólido. Es importante decir que la cantidad, en la misma medida que crece la caldera, la cantidad de ceniza
que se generan son grandes y por tanto no solo se puede pensar en la caldera, en cómo se va a suministrar el combustible sólido, sino también en cómo se van a sacar las cenizas. Los combustibles sólidos que originalmente, como van a ver en el video, se servían a pala, pues ya hay sistemas, digamos, automáticos de suministro constante de los combustibles sólidos al hogar o al horno de la caldera para lograr una adecuada eficiencia que vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo de la clase. Los hornos de cámara son los hornos grandes, ya permitió el crecimiento de las calderas para que generan mayores cantidades de vapor y significan que en este caso el carbón, el combustible sólido, sea carbón, sea madera, sea el que sea, pues requiere de una pulverización inicial. He tenido la oportunidad de ver hornos de carbón o calderas que queman carbón, calderas que queman bagazo, calderas que queman percop, que es muy adecuado para que sea atomizado en el interior de la caldera, y el funcionamiento de las mismas puede ser muy eficiente y puede elevar sin duda la capacidad de generación de vapor, porque también ha aumentado o ha permitido el incremento de la superficie de transferencia de calor en la caldera. Los hornos de parrilla, como vamos a ver aquí, por ejemplo, en esta figura, tenemos que el combustible sólido se deposita sobre una parrilla y ahí se desarrolla la combustión. El flujo será hacia arriba los gases del combustible, pero hacia abajo la ceniza. Por lo tanto, el hogar de la caldera tendrá la entrada del combustible sólido y tendrá también el lugar por donde se extraerán las cenizas. Existen diferentes tipos de hornos. Por ejemplo, aquí están un horno inclinado con un suministro que se va produciendo a presión, se va dejando caer de una tolva y sencillamente el flujo de aire entra por debajo y se sale al exterior de la caldera. Hay hornos inclinados con parrillas móviles, bien sea inclinados, bien sean horizontales, y están lo que se conocen como hornos de parrillas viajeras y alimentadores viajeros. O sea, prácticamente se produce lo que sería un lecho fluidizado. Se está aportando el combustible sólido, pero también al mismo tiempo se está quemando. Y en todos los casos, como podrán ver en la figura, hay una forma para la salida de la ceniza y después de la extracción del interior de la caldera. Ahora, los hornos de parrilla y estos hornos de combustible sólido siempre van a tener una dificultad, y va a ser la humedad del combustible. Generalmente las calderas que trabajan con combustible sólido, y sobre todo en países en ocasiones muy fríos, de mucha lluvia, o en países tropicales donde llueve mucho, es difícil poder eliminar la humedad del combustible sólido, y entonces la ignición pues le roba una gran cantidad de calor al proceso de evaporación del agua, aunque después aparentemente se transmite ese calor en los vapores de agua que se generan en la caldera, pero también trae problemas de corrosión más adelante. Por eso los hornos de parrilla han ido evolucionando, y hoy en día los hornos de parrilla son hornos que trabajan con parrillas basculantes para poder quitar la ceniza que se queda en el horno. Siempre en los hornos, aunque sean de parrilla, va a haber alguna cantidad que el flujo de aire arrastra de partículas incandescentes que se mueven a lo largo de la caldera hasta que se enfrían y después ya se convierten en cenizas que no se extraen.
los hornos de parrilla, como vamos a ver aquí, por ejemplo, en esta figura, tenemos que el combustible sólido se deposita sobre una parrilla y ahí se desarrolla la combustión. El flujo será hacia arriba los gases del combustible, pero hacia abajo la ceniza. Por lo tanto, el hogar de la caldera tendrá la entrada del combustible sólido y tendrá también el lugar por donde se extraerán las cenizas. Existen diferentes tipos de hornos. Por ejemplo, aquí están un horno inclinado con un suministro que se va produciendo a presión, se va dejando caer de una tolva y sencillamente el flujo de aire entra por debajo y se sale al exterior de la caldera. Hay hornos inclinados con parrillas móviles, bien sea inclinados, bien sean horizontales, y están lo que se conocen como hornos de parrillas viajeras y alimentadores viajeros. O sea, prácticamente se produce lo que sería un lecho fluidizado. Se está aportando el combustible sólido, pero también al mismo tiempo se está quemando. Y en todos los casos, como podrán ver en la figura, hay una forma para la salida de la ceniza y después de la extracción del interior de la caldera. Ahora, los hornos de parrilla y estos hornos de combustible sólido siempre van a tener una dificultad, y va a ser la humedad del combustible. Generalmente las calderas que trabajan con combustible sólido, y sobre todo en países en ocasiones muy fríos, de mucha lluvia, o en países tropicales donde llueve mucho, es difícil poder eliminar la humedad del combustible sólido, y entonces la ignición pues le roba una gran cantidad de calor al proceso de evaporación del agua, aunque después aparentemente se transmite ese calor en los vapores de agua que se generan en la caldera, pero también trae problemas de corrosión más adelante. Por eso los hornos de parrilla han ido evolucionando, y hoy en día los hornos de parrilla son hornos que trabajan con parrillas basculantes para poder quitar la ceniza que se queda en el horno. Siempre en los hornos, aunque sean de parrilla, va a haber alguna cantidad que el flujo de aire arrastra de partículas incandescentes que se mueven a lo largo de la caldera hasta que se enfrían y después ya se convierten en cenizas que no se extraen por las tolvas. Por último, debo decir que en los hornos de parrilla, en el proceso de combustión hay más pérdidas, pueden llegar a 10, un 15%, mientras que en otras calderas puede llegar a un 10, un 12%. Las pérdidas en la zona de la parrilla puede llegar, va a ser solamente, o sea, va a ser en esa zona solamente de un 10 a un 15%, de manera tal que ahí en las propias cenizas, van a verlo en el video, se pierden algunas cantidades de calor que se va en la ceniza y que no se quema en el horno. Generalmente este tipo de calderas trabajan con una capacidad mayor a 10 toneladas de vapor hora, pero los hornos de parrillas viajeras sí elevan considerablemente y pueden la generación de vapor, y pueden llegar de 100 a 150 toneladas de vapor hora, lo cual ya es una caldera importante para la generación de vapor, sobre todo en lugares como centrales azucareros o centrales termoeléctricas. En esta figura he querido presentar, en estas dos figuras, dos hornos, uno de quema de bagazo, se conoce como una caldera tipo retal, donde el bagazo entra por unas lanzaderas de bagazo
y caen en las parrillas del horno y aquí se produce la combustión. Miren la pared de agua, aquí está la zona de los recalentadores, los sobrecalentadores, los economizadores y los calentadores de aire tubulares. Ahora, en esta otra caldera, ya el combustible no es bagazo, es desecho doméstico de una ciudad. O sea, es basura, en términos generales, como todos la conocemos. Esa basura se deposita digamos, no es una tolva exactamente, se deposita en un almacén abierto, donde una grúa se encarga de dejarlo caer en la parrilla, pero en este caso la parrilla es móvil. Y la parte de la transferencia de calor se encuentra independiente del horno. Aquí están los ventiladores para la entrada del aire, el ventilador para la parte inferior del horno móvil, de la parrilla móvil, y aquí están los ventiladores y la extracción de ceniza en la zona baja, igual que aquí para algún depósito de ceniza en esta zona de caldera. Estas parrillas con sistema de parrillas móviles, pues han trabajado con extracción de ceniza húmeda o seca, aunque en la mayoría de los casos la extracción de ceniza se produce seca, es más fácil manipularla posteriormente. Igual que en esta caldera, en sentido general, la extracción de ceniza, pues es más fácil hacerla seca como tal. En esta otra imagen estamos viendo sencillamente formas distintas de hornos para combustible pulverizados y atomizados al interior. O sea, aquí se produce la atomización y aquí está separado de determinadas formas, está separada la zona del horno donde se encuentran las paredes tubulares y las cenizas se van extrayendo en extracción continua por la parte baja del horno de la caldera. Esto hace que la extracción de la ceniza sea más eficiente. Yo pude ver en Panamá específicamente una caldera de carbón para combustible en suspensión, como es el caso de esta figura que está aquí, los hornos para combustible pulverizado, y la extracción de ceniza era prácticamente continua y siempre tenían unos big packs de ceniza depositada, que por cierto lo negociaban y lo vendían a algunas metalurgias, porque en la ceniza, como vamos a ver en el próximo curso, contienen materiales metálicos que pueden ser utilizados de diferentes maneras. Estas son las características de los hornos para combustible seco, para combustible sólido, en los sistemas de combustión en diferentes tipos de calderas. Ahora también les puedo decir, por ejemplo, vi una caldera de una fábrica que hacía papel, donde lo que usaban era madera, leña. Esa leña tenía una procesadora antes de entrar a la caldera que lo pulverizaba, lo chispeaba y después con grúa, una grúa lo llevaba a un transportador y ese transportador a una velocidad determinada iba alimentando la caldera. Era una parrilla móvil y entonces las cenizas que quedaban pues iban saliendo y se iban extrayendo directamente de la caldera. En el video van a ver una imagen de una caldera que trabaja de esa manera y es la misma dificultad que ya les expliqué en todas las calderas. La humedad puede crear dificultades en la capacidad de generación de vapor en este tipo de calderas que trabajan con parrillas móviles o con parrillas no móviles, aunque sean basculantes.
hasta aquí la clase de hoy. En realidad no es una clase complicada. No quise entrar en los detalles específicos de todos los sistemas de alimentación de combustible sólido. Lo pueden encontrar en algunos libros de texto o en algunos artículos que se escriben sobre esto por ahí. Pero lo más importante es que los combustibles sólidos pueden ser quemados eficientemente en calderas y que estas calderas pueden tener parrillas fijas, pueden tener parrillas móviles, parrillas inclinadas, parrillas rectas y que siempre será necesaria la extracción de la ceniza, que no es lo mismo que sucede en el caso de los combustibles líquidos, los combustibles gaseosos, por supuesto. Entonces, hemos podido ver esto. Espero que entiendan bien el sentido de lo que estamos hablando, que entiendan cuáles son las características de las calderas que queman combustible sólido y cómo se puede quemar combustible sólido que sean finamente pulverizados en un horno que no es un horno de parrilla y que puede ser utilizado para que se queme en el aire. O sea, porque en la quema en la parrilla es la parrilla, el combustible se quema sobre la parrilla, como van a ver en el video. Pero en los combustibles de los hornos que no son de parrilla, sino son sencillamente hornos en suspensión, se quema el combustible en la suspensión y solo algunas partículas son arrastradas, algunas partículas de ceniza o del propio combustible son arrastradas por los flujos de gases hacia la parte de salida de la caldera, mientras que las cenizas fundamentalmente caen hacia la parte de abajo de la misma y son extraídas sistemáticamente para que no se bloquee la caldera. Espero que lo que vemos en el día de hoy les haya dado una idea clara de cómo trabajan estos tipos de calderas. Como siempre, si les pareció bien, manito arriba; si les pareció mal, manito abajo, pero suscríbanse al canal y den a la campanita para que reciban los avisos de que los videos han sido subidos. Les deseo lo mejor, como siempre, un afectuoso saludo y nos vemos en el tema 5, clase 2 y quizás hasta en el tema 5, clase 3. Un abrazo afectuoso. Hasta la vista.